Florencio Varela, las oficinas del rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, todos lo conocen, es el rector, además tiene una rica historia militante, política y sobre todo vinculada a la educación y a la vida universitaria, que salvo la Universidad de Comodoro Rivadavia, no hay en Argentina otra universidad que tenga un nombre como la de Varela, Arturo Jauretche. Y quizás un buen comienzo de la charla, mi idea es que nos contés, que podamos compartir con quienes nos ven en el programa las últimas décadas yo creo que contando qué pasó en la educación, qué pasó con la universidad, también podemos contar qué pasó con Argentina de los 70 para acá. ¿Por qué Arturo Jauretche y qué tiene que ver Arturo Jauretche con lo que pasó en los 70 y toda esa involución que sufrimos como nación y que hoy lentamente lo vamos recuperando? La educación superior argentina ha tenido los avatares de la Argentina, como corresponde. Entonces encontramos una etapa de avance cuando ha habido avances de los sectores populares, cuando Argentina ha mejorado, cuando ha habido una mejor distribución de la riqueza, y etapas de retroceso cuando no ha habido democracia, cuando ha habido dictaduras, cuando se ha achicado toda la Argentina, la educación superior también se achicó. Eso es a grandes rasgos. Pero es muy difícil pensar que instituciones de educación superior, más aún en el caso de Argentina, que son financiadas en su totalidad por el Estado Nacional, puedan funcionar bien en un país que está funcionando mal. Eso es lo que indica la lógica y es lo que ha ocurrido en la historia argentina. El mundo universitario argentino tiene la desgracia que cuenta con varias anécdotas en las cuales se enfrentó a los movimientos populares. Pensemos que muchos de los reformistas del año 18, por ejemplo, en la década del 30 se opusieron a Irigoyen, ¿no? Muchos de los universitarios llamados progresistas se opusieron al movimiento popular de Perón en el 45. Durante muchísimo tiempo se ignoramos todos que en el 48 y 49 Perón estableció la gratuidad de la enseñanza. Y muchos... Perdona, ¿la enseñanza no era gratuita? La enseñanza de educación superior no era gratuita, no, claro. Hasta casi los 50, hasta 1949. ¿Y cómo? A ver, era una universidad pública, la financiaba el Estado. Con un arancel, como ocurre en muchos países europeos que es pública, pero hay un arancel, ¿no? Esa gratuidad se va cumpliendo, pero se ha falsificado tanto la historia, para utilizar palabras de Jauretche, que se borró ese hecho. Aquí hay muchos que piensan que un Jauretche, un Rodolfo Puigros, un Scalabrini fueron marginales al establishment académico por vocación, porque querían ser marginales. No, sencillamente se los colocaba a un costado. Eso, por suerte, en los últimos años yo creo que se está modificando profundamente. Eso hoy se vive en la universidad, hoy se vive en el mundo intelectual argentino, en donde una posición nacional, popular, latinoamericanista es predominante, cosa que no ocurría hace 2 décadas, hace 3 décadas. ¿Vos cuándo empezaste a estudiar? En la universidad a los 18 años. ¿En qué año? Ya hace demasiado, en el 64. No quiero caer, digamos, como dijiste vos, en la periodicidad, pero ¿cómo era Argentina? Bueno, todo eso ¿cómo la veías vos desde la universidad? Todos esos años eran un poquito esquizofrénicos desde el mundo universitario, porque por un lado se reivindicaba una universidad de prestigio, de calidad, pero en un mundo político argentino donde no había democracia. Pensemos que entre el 55 y el 73 a la mayoría de los argentinos no se les permite votar por el partido al que pertenecían. Entonces era un mundo un poquitín esquizofrénico, y eso se vivía en las aulas, ¿no? La década del 70, cuando llega Cámpora y después Perón al gobierno, el mundo universitario argentino estaba en un proceso de modificación profunda. ¿Qué cambios se planteaban en aquel entonces como revolucionarios, como ultra subversivos? Hacer no tanto hincapié en la docencia, sino en el aprendizaje. O sea, poner el foco en el estudiante. No necesitamos tanto genios profesores, sino que el alumno aprenda. Esquemas que por aquel entonces eran mirados como escandalosos. Hoy
cuando uno va a una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional y escucha a los rectores, sean de la corriente política que fueren, hay unanimidad sobre estos criterios. Esos criterios, como te digo, quedaron. La dictadura, por supuesto, los aplastó, la universidad cayó mucho. En la década del 80 se planteó la posibilidad de que la democracia per se resolviera el conjunto de los temas, que fue una experiencia fallida, la de Alfonsín. Y luego eso fue transformándose en función de este conocimiento que hoy estamos teniendo. Hoy por hoy hay una intensa discusión ideológica en el mundo universitario sobre estas cuestiones, que es lograr una intelectualidad que piense desde la Argentina, desde América Latina. Hoy el pensamiento nacional no es marginal. Vos hoy ves que el pensamiento nacional ha irrumpido y está dando un debate en el centro. En todas las áreas, en todas las áreas. O sea, ya no es una cuestión de unos poquitos locos que decían algunas cosas raras. No, para nada. Es una cuestión que está aceptada. No digo que está aceptada en un 100%, ni mucho menos, pero forma parte del debate. ¿Por qué sociología? Bueno, yo he tenido siempre una preocupación grande por lo social y por lo político. Hice el curso de ingreso, me anoté para psicología y ahí descubrí lo que era el mundo sociológico y me pasé rápidamente. ¿Cómo era tu familia? ¿De clase media? Sí, clase media. Mi papá era contador, mi mamá ama de casa, muy buena profesora de música. ¿De qué barrio eras? De San Telmo. De San Telmo. Y cuando fuiste elegido a tu papá voy a ser sociólogo, ¿qué te dijo? En aquel entonces estudiar sociología era muy fuerte. La política cruzaba, ¿no? La política cruzaba, había grupos mucho más de derecha que hoy. ¿Qué era ser de derecha en los 60? ¿Es lo mismo que ahora? ¿Tenía otra connotación? Y grupos católicos reaccionarios. Bueno, hoy existe como la derecha es el neoliberalismo, que es muy distinto. Claro, pues yo te hago esta pregunta porque un día leo un documento económico escrito en los 70 por una organización de derecha, reaccionaria, pero el documento económico era nacional y no planteaba ni destruir el Estado, ni destruir la industria nacional. Claro. Bueno, es que los ejes de la discusión se han ido corriendo muchísimo. Está bien lo que vos comentás. Muchísimas veces lo que uno pensaba que era de derecha, en realidad no tenía este sesgo que ha impregnado tanto el neoliberalismo, que es disminuir, achicar muchísimo el Estado. Esa corriente no existía. ¿Ustedes lo conocían a Jauretche? ¿Jauretche se discutía en la universidad? Se discute... Porque yo lo poco que leí de Jauretche recuerdo que cuestionaba todo este tipo de pensadores o de lógicas extranjerizantes que deformaban la realidad nacional. En el caso mío, no puedo hacer una generalización, hay una ruptura grande en el 66. Medio se cierra la facultad, un grupo de estudiantes tratamos de seguir teniendo algún tipo de reuniones, de encuentros, teníamos alguna militancia política y nos acercamos a Puiggrós, a Rodolfo Puiggrós, que ha sido un historiador muy importante que provenía del marxismo, del Partido Comunista, y en el 45 rompe con el Partido Comunista y se hace peronista. Es muy interesante, pues, las anécdotas que contaba, no sé si las tiene escritas. El Partido Comunista está proscrito. Perón, siendo vicepresidente, después del 17 de octubre lo cita y les dice, bueno, ¿qué es lo que están necesitando? Que Peters, que era un dirigente importante de ellos, gremialista, que estaba en Ushuaia preso, lo deje en libertad. Edecán, mande la orden de dejarlo en libertad a Peters. Que nuestra prensa no sea perseguida y que podamos dar en todos lados. Sí, cómo no, el diario de ustedes va a estar desde hoy pues, perfectamente. Y así 3 o 4 reivindicaciones más, donde el Partido Comunista le plantea exigencia y Perón dice sí. Cuando se van, en la Plaza de Mayo, charlando, dice, bueno, ¿qué otra cosa podemos seguir planteando para ser opositores? Entonces Puiggrós ahí se fue. Tristísimo anécdota. Que muestra un poquito la dependencia ideológica y casi material de la Unión Soviética. Era un facho, nazi. Y que la Unión Soviética necesitaba decirles eso, entonces ellos lo hacían. Bueno, a través de Puiggrós yo llego a otros autores, al mismo Hernández Arregui, a Jauretche, a Scalabrini, que tampoco lo conocía. Es posible que muchos de mis compañeros de aquel entonces fueran más sabios que yo y que ya conocieran algunos de estos autores. El caso mío es ese.
Desde aquel momento hasta el 73 nosotros armamos eso que se denomina las cátedras nacionales. Reflexionaba mucho sobre cómo encarar los problemas argentinos y entre ellos cómo encarar los problemas universitarios. Entonces, esas cátedras nacionales, esa corriente de pensamiento nacional, cuando tienen su poder las universidades en 73, rápidamente hace cambio de planes de estudio, crea centro de, por ejemplo, el Centro de Estudios del Trabajo, cuando yo dirigía la Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios del Trabajo. ¿O fuiste rector de la Universidad de Buenos Aires? Fui rector, claro. Puigros es el rector en el 73, el 1 de junio del 73. Yo soy el secretario general. Puigros renuncia en octubre del 73 y yo quedo a cargo del rectorado. O sea, ¿qué edad tenías? 28 y 29. El pibe rector, decía Crónica de mí. Teníamos los criterios generales de hacia dónde debía apuntar la universidad, en un marco que pensábamos que era un proceso revolucionario. O sea, no le dábamos tanta importancia a la universidad, porque pensábamos que era simplemente escalones o pasos. La veían como una parte de un todo que estaba... que era mucho más importante y que se estaba dando. Error estratégico si los hubo. Todos los gobiernos universitarios nuestros caen cuando cae Tayana y cuando viene Ivanišević, con algunas pequeñas diferencias de meses o de días. Yo tenía una militancia política importante ya de antes, ¿no? Desde la década del 60, ¿no? Siempre en los grupos, digamos, revolucionarios del peronismo, ¿no? Oportunidad de conocer mucha gente de lo que era la FAP, después de la gente de los montoneros, en fin, muy ligado con todos ellos. Nos echan de la universidad y poco tiempo después, en realidad unos meses después, 6 meses después, a mí me detienen por mi militancia política. Y ahí estoy 8 años preso, 7 años y 8 meses preso, en realidad, 7 años y 9 meses. A disposición del Poder Ejecutivo. Y con una causa que me hace, que me condena a 5 años, pero estuve preso 8 años. 75 habrás caído. Con Isabel, exactamente. Soy un especialista en cárceles, así que... Corriste varias. Sí. Estuve en Devoto, estuve en la cárcel de La Plata, que es la cárcel en la que yo viví peor, ¿no? Porque ahí nos mataron a varios compañeros en la cárcel. Estuve en Sierra Chica, estuve en Caseros Nueva, que Néstor y Cristina la tiraron abajo. Y salí en libertad de Rawson. Periodo también de aprendizaje fuerte, ¿no? Mucho sufrimiento, muy aislado de mis familiares. Yo estaba casado con mi hijo mayor, cayó preso conmigo, tenía 6 meses de edad. Sí. Y mi segunda hija, cayó mi esposa de aquel entonces, estaba embarazada, así que mi hija Paula nació en la cárcel, ¿no? A Emiliano, por ejemplo, lo bautizamos en la cárcel. La educación es algo de largo plazo, no es de corto plazo. Pero bueno, en 5, en 10, en 20, en 30 años encontramos con que se ha descentralizado un poco el monopolio del conocimiento en la Argentina. Eso es extraordinario, ¿no? Si uno ve el peso que tiene Buenos Aires dentro de Argentina, es mayor que el peso que tiene la UBA dentro del sistema universitario argentino. La UBA es la principal de la Argentina, por supuesto, pero no es tan importante como Buenos Aires lo es en la Argentina, ¿no? Eso es muy bueno. Eso permite una circulación mayor de profesores, corrientes distintas en materias de investigación, relaciones internacionales diferenciales, y permite ir creando redes y lugares de prestigio diferentes. Sensacional éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Todo esto que pasó a partir del... que posibilita una tragedia que es el 2001 y esto que emerge en el 2003,
incluso al punto de cuando uno dice, bueno, Néstor Kirchner tenía el 22% de los votos, obtuvo, habla que ni siquiera logra emerger todo, es como la punta de un iceberg. ¿Vos pensás que eso ya terminó de emerger, sobre todo ahora que estamos en un momento político de elecciones, que ganamos, que perdemos, que podemos perder? ¿O es una cuestión de, en función de tu experiencia, ¿no? Que vos contaste, de 40 años de una intensidad o 50 años de una intensidad? Seguramente hace 1500 años también pasaban en 50 años tantas cosas, pero me da la impresión que cada vez pasan más rápido las cosas. Como para uno animarse a decir esto ya son ciclos culminados, o es un proceso mucho más complejo. No, no es un ciclo culminado. En el 2001, independientemente de que los votantes tuviéramos conciencia de lo que había ocurrido, eclosionó un proyecto. El proyecto privatizador que prometía un crecimiento económico importante para Argentina y un bienestar para los argentinos, no anduvo. Por eso eclosionó. No fue por la maldad de Duhalde que mandó a la gente. No, fracasó un proyecto socioeconómico. Desde el 2002 en adelante, sobre todo desde Néstor en adelante, se va delineando otro proyecto. Un proyecto que recupera más el poder del Estado, una cierta capacidad mayor de soberanía nacional, más peso en el mercado interno, mejor distribución de la riqueza. Este proyecto no eclosionó, no fracasó. Entonces, es difícil que sea reemplazado como proyecto. Para que sea reemplazado tendría que hundirse, tendría que haber explosiones económicas. No se ve eso en el horizonte. Cuando uno escucha o lee a los economistas que adhieran a partidos opositores, todos aclaran: tenemos problemas, pero no va a estallar las cosas. En todo caso va a haber... Eso es lo que dicen los economistas opositores. Ya no digamos los economistas que están a favor del proyecto. Uno puede pensar que si hay corrientes opositoras que avanzan, en todo caso tratarán de mellar el proyecto, de debilitarlo, para que colapse el día de mañana, que es muy riesgoso porque puede colapsar ellos mismos. Aquí quiero traer una pequeña frase que una vez en la mesa, así como estamos charlando ahora, me dijo Néstor. Me dice: ellos tuvieron que gobernar durante mucho tiempo con nuestro Estado, el Estado peronista, ¿no? Refiriéndose a Aramburu, a Frondizi. Sí. Dice: nosotros ahora vamos a tener que gobernar con el Estado de ellos. Cierto. Pero en una charla así de... Néstor tenía esa frase, vos escuchás hablar a Néstor y no era un buen orador. Incluso a veces hasta era confuso. Pero tenía la virtud de decir en pocas palabras a veces cosas que a uno le llevan un libro, entenderlo o explicarlo. Así es. Pero es absolutamente cierto. Y ese Estado lo estamos transformando y recuperando. Claro. Y que está dando resultados. Cuando uno piensa, un opositor puede llegar al gobierno, ¿qué va a hacer? El opositor va a tratar de pagar la deuda con los fondos buitre, de volver al mercado internacional, endeudarse mucho y seguir con este proyecto sin el tema de la deuda. ¿Me explico? Porque eso le va a dar mucha plata a Argentina. Te da aire durante 4 o 5 años. Después, agárratelas. Pero no es que el día de mañana empieza a romper todo. No, sí esto funciona. Parece que este proyecto que ha puesto Néstor y que ha profundizado, y bastante Cristina, yo creo que va a continuar. La población tiene a veces enojos como circunstanciales para con sus dirigentes, ¿no? Problemas de aislamiento, problemas de construcción política erróneos, pero este es un esquema que me parece que es el correcto para nuestro país. Es difícil pensar un esquema que se rompa, que cambie sin haberse roto. En la historia argentina no ocurrió eso. Vos cuando me estabas mostrando la universidad, me comentabas que yo te pregunté cuántos alumnos había, vos me dijiste, bueno, hay 13.000 inscriptos, también de 10.000, 11.000, pero que vos calculabas que el primer año iba a venir 10.000. Iba a venir 1.000. Y vinieron 3.000. ¿Y por qué te equivocaste? ¿Que hiciste una evaluación? Sí, claro. Porque yo qué hice para ver el tema de demanda educativa, vi las series de egresados del secundario de años anteriores. Y entonces eso me da una cifra. No tuve en cuenta que había mejorado la situación socioeconómica de la población más de lo que yo pensaba, entonces había una presión para enseñanza superior mayor, y que además eso iba a traer también a población cercana,
este territorio ha ido recuperando el imaginario de nuestros abuelos y bisabuelos de mi hijo el doctor. O sea, el ascenso social a través del estudio. Entonces, en cuanto esta parte del pueblo tiene un poquito de guita, dice, bueno, estudiemos, apostemos por ese lado. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Vienen a carreras técnicas, a carreras de ingeniería que son complicadas, a bioquímica, vienen con un ánimo de mejorar su situación socioeconómica. Eso es lo que nosotros tenemos que dar, esta universidad, junto con otro aspecto muy importante, que es el de tener ciertos valores tales que el estudiante que ascienda socialmente no se aleje de sus raíces. Demasiadas veces escindimos lo que es el conocimiento técnico de lo que es el compromiso social, de lo que son los valores éticos. Y eso crea un profesional horrible. Un señor que sabe mucho y que utiliza su conocimiento para cualquier cosa. Esta universidad está vinculada a la sociedad de Varela, de la región. Sí, muchísimo. Sí, sí. A veces demasiado. Sí, no, ahí no tenemos dificultades. ¿No eran así las universidades que vos conociste cuando empezaste a estudiar? No eran así. ¿O no son así algunas hoy incluso? No. Aunque ha variado, yo creo que la propia sociedad o la propia inercia de nuestra obliga a que eso se modifique. Es que muchas de aquellas universidades nacieron en una época en la cual el conocimiento era para poquitos y eso se conservó. Acá la idea del conocimiento es que tiene que ser para muchos. Decinos en pocas palabras, o las que vos quieras, porque es una persona que no siempre valoramos como corresponde a Arturo Jauretche. Arturo Jauretche yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo. Y cuando yo dirigí la Universidad de Buenos Aires, él era el presidente de UDEVA. A ver, Jauretche era un hombre que muy leído, que disimulaba mucho lo que había leído y que traducía mucho sus conocimientos y su pensamiento al lenguaje común. Su preocupación central durante mucho tiempo era una crítica del pensamiento de las clases medias argentinas. ¿Y esa crítica en qué consistía? Básicamente en que las clases medias argentinas no eran conscientes de las situaciones que estaban viviendo y que pisaban sus propias bases, tendían a suicidarse. Entonces casi todos los escritos de Jauretche tienen ese tema como leitmotiv. El tema de cómo un sector social importante de la Argentina no observa las cosas que le pueden servir, sino que avala las cosas que tienden a debilitarlo y a destruirlo. En ese sentido, Jauretche hoy todavía tiene una actualidad, porque muchísimas de las críticas que él planteaba son críticas vigentes ahora. Como rector me toca ir mucho a encuentros internacionales, ¿no? Entonces es muy gracioso escuchar a los argentinos que viajan al exterior y que hablan mal de la Argentina, siendo que hablan en otro país en la cual el equivalente de ellos no puede viajar a Argentina para hacer turismo. Entonces, ese es un fenómeno casi sorprendente que existía en el pasado y que existe ahora. Me parece que, por supuesto, hay otras modalidades, ¿no? Lo que se llamó el gorilismo adquiere otras formas, pero que está presente. El tema de asustarse porque los sectores que están económicamente un poco por debajo mío van ascendiendo es una cuestión presente. Me parece que ese tipo de cuestiones es una discusión que tenemos que seguirla. Y ahí yo también soy optimista porque hoy, a diferencia de lo que ocurría en la época de Jauretche, una parte importante de la intelectualidad argentina piensa de manera correcta. ¿Qué le dirías a los que nos ven, algunos pibes, jóvenes, cualquiera sea la edad, respecto a por qué vale la pena estudiar? Bueno, estudiar tiene varias ventajas.
Primero de todo que es lindo. Si uno estudia cosas que le interesan, la verdad que es como una especie de cosquilleo en la cabeza que es un placer inigualable, ¿no? Eso es un placer egoísta, pero es así. Segundo, tiene un valor simplemente de estar mejor en la sociedad. Uno ve más cosas, se ubica mejor en el trabajo, puede ubicarse mejor con la familia, tiene una profundidad de análisis que antes no tenía y eso le permite manejarse mejor en la vida. Y se entiende un poquito mejor cómo uno está parado, que me parece que todos los seres humanos pretendemos eso, ¿no? Saber quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. El estudio ayuda en todos esos sentidos. Además que es un proceso de socialización importante en relación con la gente de la propia generación. Y me parece que el mundo universitario en ese sentido es un excelente agente de socialización, de comprensión y de profundización de los temas que hacen a todos nosotros. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo, pero fuese uno u otro, sería una canción. Una canción